Muy buenas noches y bienvenidos a Haciendo Iglesia. Tras la resaca emotiva que nos dejó Milán, iniciamos nuevo programa. Hoy celebramos la fiesta de San Antonio de Padua, un hombre que cultivó su vida interior de modo incomparable. Él es el patrón de la Universidad Católica San Antonio y la UCAN hoy lo ha celebrado con una emotiva Eucaristía. Les contaremos cómo se ha vivido en el campus de los Jerónimos. También profundizaremos en la importancia de la oración. ¿Saben qué aporta la oración a los creyentes? ¿Cómo se puede rezar y reflexionar en comunidad? ¿Existen grupos de oración conjunta? Daremos respuesta a estas y muchas más preguntas. Pero además les explicaremos cómo se está preparando la tradicional marcha al Cerro de Monteagudo. Pero esto no es todo, tenemos mucho más temas preparados. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia celebraremos junto a la Universidad Católica San Antonio de Murcia la onomástica de San Antonio de Padua. Hablaremos de la importancia de la oración en la vida del creyente y algunos de los fieles que comparten su reflexión y su fe en el grupo Adoremus de la ciudad de Cartagena nos contarán su experiencia. En nuestro capítulo de cine de hoy analizaremos la película Fray Escoba, como siempre con nuestro crítico de cine, José María Sesé. Llevarlo al cine era todo un desafío. Repasaremos como cada semana las noticias que nos deja la diócesis de Cartagena. Uno de los santos que más se ha ganado el corazón y la estima del pueblo cristiano es San Antonio de Padua. Ya el Papa León XIII le llamaba el santo de todo el mundo. Para este humilde religioso, el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. La memoria de San Antonio se celebra cada 13 de junio en la liturgia y se hace de forma especial, además en instituciones como la Universidad Católica de Murcia. En la UCAN esta mañana se ha celebrado una Eucaristía con motivo de la festividad de su patrón. El gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Es la enseñanza que nos dejó San Antonio de Padua, un hombre entregado por completo a Dios y al Evangelio. Hoy la figura de este santo ha sido recordada en la Eucaristía que cada año se celebra en el Templo de los Jerónimos con motivo de la festividad del patrón de la Universidad Católica. Monseñor Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, ha presidido la Santa Misa, en cuya homilía ha destacado la importancia de la difusión del Evangelio en el ámbito académico. Una universidad católica tiene que comenzar por dar testimonio de la verdadera razón. Concelebrando esta Eucaristía han estado el obispo de la diócesis de Cartagena y el de Callao, en Perú, Monseñor José Luis del Palacio. Es el día grande de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y para ella han sido los deseos de Monseñor José Manuel Lorca Planes. Para esta universidad, en este caso, pues se celebra la fiesta, un futuro feliz para los alumnos y un deseo de que todas las expectativas que tienen todos y cada uno de los alumnos de aquí y profesores se cumplan. Todos ellos, la gran familia que conforma la Universidad Católica San Antonio de Murcia, han participado en la celebración de un día tan especial como el de hoy. Monseñor José Luis del Palacio ha concelebrado la Eucaristía de esta mañana en el Templo de los Jerónimos. Desde hace 4 meses es obispo de Callao, pero allí, en Perú, lleva casi 40 años desarrollando una importante labor como misionero. Estos días está en la región de Murcia y con él hemos hablado de muchos asuntos, entre otros de su experiencia y de los retos de la fe en los tiempos que atravesamos. El nombramiento de obispo del Callao, que está en Perú, es el puerto y el aeropuerto de Lima, tiene una población de 1.100.000 habitantes. El nombramiento para mí ha sido una sorpresa porque me lo comunicaron estando en Jerusalén, en una peregrinación con 150 peruanos. Y el primer nombramiento que me avisaron fue el día 5 de diciembre, diciéndome que el Santo Padre me había nombrado miembro del dicasterio sobre la nueva evangelización. A los 4 días me nombraron obispo del Callao. Entonces, pensé que se habían equivocado, pero al fin fue una realidad. Y allí llevo 36 años en Perú, anunciando el Evangelio por la sierra, la selva y la costa, por todos los sitios, llevando la iniciación cristiana y anunciando la buena noticia del perdón de los pecados y la posibilidad de que el hombre se pueda
regenerándose, cambiando de forma de pensar y de vivir, es decir, cambiando las actitudes que todos tenemos del hombre viejo, de mi ser pecador, a un hombre nuevo que trae el Evangelio. Se vive en dos dimensiones. Por una parte, la sociedad de consumo, el secularismo está destruyendo la fe. También por otra parte la está depurando, tiene su aspecto positivo, la está depurando para ser más auténtica. Y segundo, como dice el Papa, en este nuevo año que va a iniciar Benedicto XVI sobre el año de la fe, estamos en una etapa de profundización de la vida cristiana, es decir, pasar de la religiosidad natural, o mejor dicho, como también dice el Papa, del analfabetismo religioso, a una fe mucho más profunda, afincada en Jesucristo, que podamos transmitirla gratuitamente y estar dispuestos todos a ir a anunciar el Evangelio, fruto de esta iniciación cristiana. Es decir, ahí esta formación, dispuestos a ponernos al servicio de la Iglesia, donde la Iglesia nos quiere enviar. Yo concretamente en Callao pues tengo dos seminarios, un seminario misionero que se llama Redentoris Mater, que ya han salido 130 sacerdotes formados en este seminario, y luego está en el otro seminario que son del mismo tiempo, se llama Corazón de Cristo, que hay unos 100 seminaristas. Yo cuando partí de aquí con un equipo itinerante, partí de España en el año 76, lo primero que hicimos, nada más bajar del avión, fue todo nuestro dinero dárselo a los pobres. ¿Para qué? Porque sabíamos que nuestro Padre era Dios y que Él nos enviaba y que Él iba a proveer. Y cómo buscar el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura, poniéndolo en práctica. Es decir, colocando a Dios en el centro, la añadidura provee Dios. Eso para nosotros fue una radicalidad y no me arrepiento, porque hemos visto cómo Dios nos ha ido acompañando con signos y señales de que Él estaba con nosotros. Estoy hablando en la época del año 1976, donde está en pleno vigor los regímenes militares. No me acuerdo que había toque de queda a las 10 de la noche, pero Dios, no obstante, Dios hizo el milagro de cómo prepararnos un lugar, las distintas parroquias que iban a acoger la buena noticia. Después, viendo cómo mucha gente que estaba alejada de la Iglesia está retornando a la Iglesia y está cambiando de vida, ¿no? Gente que está esclava de la droga, del alcohol, incluso del terrorismo. Estoy hablando de Ayacucho, ¿no? Comenzar un camino de evangelización en Ayacucho es algo inmenso, ¿no? Me decía el Papa cuando me ordenó en el año 85, me ordenó el Papa Juan Pablo II en Lima: vaya usted a Ayacucho y anuncie el Evangelio, porque hay mucho terrorismo. Fuimos allí en su nombre, echamos las redes y vemos un pueblo que está siendo curado y rescatado de los problemas gordos del asesinato, las consecuencias del terrorismo. Y está agradecido hoy, alaba y bendice a Dios por la inmensa vida. Luego ver tantos matrimonios que estoy viendo reconstruidos con hijos, las vocaciones. Bueno, primero que esta nueva evangelización, ¿en qué consiste? Consiste en anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Es decir, el hombre no puede amar, yo lo noto en mi vida que no puedo amar tantas veces, y el poder de Jesucristo rompe en mí mi pecado, mi egoísmo, mi orgullo, mi soberbia, y me posibilita bajarme, descender, como ha hecho Jesucristo, a las aguas del bautismo, es decir, ser lavado por el perdón de los pecados y poder anunciar la resurrección. Esta criatura nueva que surge en el hombre es una obra de Dios. Esto es la nueva evangelización. Esto el hombre de hoy no lo conoce, no lo ha experimentado. Quizá por la por la sociedad capitalista en la que hemos vivido, o donde hemos puesto la felicidad nos ha frustrado. El hombre de hoy necesita esta experiencia. La Eucaristía es el sacramento del sacrificio de Cristo del que hacemos memoria y actualizamos en cada misa, y es también su presencia viva entre nosotros.
Adorar es entrar en íntima relación con el Señor en el pan eucarístico. Les hablamos hoy de una iniciativa puesta en marcha por la Obra de Jesús y que lleva varios años desarrollándose en la diócesis de Cartagena. Se trata de Adoremos, una iniciativa que propone un encuentro para los fieles en torno a Jesús sacramentado. Adorar no es solo rezar ni orar frente a un sagrario. La adoración es mucho más. Es compartir experiencias, escuchar testimonios, festejar la fe y reflexionar en familia. Y así es como se entienden los encuentros que cada semana se llevan a cabo en Adoremos, en la ciudad de Cartagena. Reuniones que ponen en común a distintas personas, diferentes edades y familias, todas con un mismo sentir, el amor a Dios. Se trata de potenciar ese hacer iglesia, ese vivir en la iglesia, ese sentirnos uno, todos, como Cristo nos encargó, encomendó, sintiendo en la iglesia. Habla de la iglesia, no solo en primera persona, sino como asamblea de creyentes que a la par se unen en algo tan maravilloso que es la oración más perfecta, que es la adoración. Y al final de cuentas, ¿qué es la adoración? Sino reconocer quiénes somos nosotros, criaturas, quién es Dios, el Creador, y cuál es nuestro reconocimiento que tenemos que tener ante el Creador. Entonces, fíjate qué bonito, ¿eh? Adoremos. Y en latín, para que sea internacional, adoremos. Encuentros dirigidos por la oración, pero donde también caben los cantos y pequeñas charlas que instruyen a los fieles sobre la importancia de cada tiempo litúrgico que atraviesa la Iglesia. Pero sobre todo, hay algo que caracteriza a las reuniones de Adoremos. Tenemos puesto delante del altar 3 canastos. Uno pone Cristo te habla, otro Cristo te escucha y otro con velas. Cristo te habla, pues son unos trocitos de papel con una frase evangélica, bíblica, y la gente pues se acerca, coge su rollito, se lo lleva a su lugar y lo lee y lo medita, ve lo que el Señor quiere decir a través de aquello. Luego otro canasto pone Cristo te escucha, son papelitos y un bolígrafo. Entonces la gente le cuenta lo que quiere. Le dice pues alguna petición, una acción de gracias, lo que cada uno quiere o ve conveniente. Y esta gente generalmente además lo escriben delante del Señor allí de rodillas, y lo que hacen es después doblarlo y cogen una vela, que es el tercer canasto, lo que contiene el tercer canasto, la enciende y la pone ahí delante. Y es muy bonito porque cuando Él se retira, esa oración, esa acción de gracia, esa petición, queda con la luz delante del Señor. El rato que dura la adoración no es lo que ha hecho puntualmente, sino una vez que te retiras, lo deja allí. Se lo ofrece, se lo pone a sus pies y queda constancia durante todo el rato de adoración. Además, la gente sabe, yo después me encargo, lo cojo todos esos papeles, nadie los lee ni yo el primero, se destruyen, se rompen, se queman y nadie se entera. Eso es algo que queda entre el alma y el propio Señor. Y ahí hay escenas preciosas, como te comentaba antes, cuando se ponen delante del Señor, sin que tengan nadie delante, ponemos una alfombra delante del altar, y cuando la gente se pone de rodillas, y lo digo incluso como experiencia personal, sin que nada haya delante de ti, más que el Señor, delante del altar, nadie te distrae, nada te distrae, y te clavas los ojos en el altar. La costumbre que tenemos es dejarlo todo en oscuro, todo, y un pequeño foco que ilumina justamente en la custodia la sagrada forma. Momento de intensa reflexión que da lugar al descanso que cada uno de los fieles siente en estos encuentros. Apartarme de todas las cosas que me tienen como en tensión, ¿no? O preocupado, y centrarme exclusivamente en Dios. Y la verdad es que es un lugar que siente mucha paz, mucha tranquilidad. Emociones que produce el diálogo con Dios entre hermanos. Llegamos ya a nuestro habitual rincón de lectura. Esta semana la Librería San Pablo nos recomienda La vida oculta de María, una obra que incluye las narraciones de la mística y beata Ana Catalina sobre los antepasados de la Virgen, su Inmaculada Concepción, su nacimiento y sus primeros años, el ingreso y la estancia en el templo y muchos más episodios de la vida de María. Todo ello enhebrado con multitud de noticias históricas y geográficas. Saludos amigos de Haciendo Iglesia. Las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa estigmatizada del siglo XIX, son revelaciones privadas y no añaden nada nuevo al depósito de la fe, pero sí ofrecen una conmovedora ayuda a la contemplación del misterio de la Madre de Dios. Esta vida oculta de María, publicada por Voz de Papel y que hoy les recomendamos, incluye, entre otras, las narraciones de la mística sobre los antepasados de la Virgen, su nacimiento y sus primeros años, o su estancia en Éfeso con San Juan y el final de su vida terrena.
Todo ello enriquecido con multitud de referencias históricas y geográficas sobre los esenios, Roma o el Antiguo Egipto. Junto a la amarga pasión de Cristo, que sirvió de inspiración para la película La Pasión de Mel Gibson, esta vida oculta de la Virgen María constituye un aporte de incalculable valor para aquellos que quieran conocer y amar a Jesús de la mano de su madre. Para este 11º domingo del tiempo ordinario, Monseñor Lorca Planes nos deja un mensaje en el que nos recuerda que el Señor actúa en nuestra vida y en nuestra historia de una manera muy eficaz. Dios tiene necesidad de nosotros, como la semilla necesita la tierra, pero recordando que la semilla lleva en sí misma su secreto y su grandeza. Hola amigos. Las imágenes que nos ofrece la palabra de Dios en este domingo son muy significativas. Tanto en la primera lectura como en el Evangelio se nos habla del crecimiento. El crecimiento sobre la extensión de los límites del reino de Dios. Pero es importante ver cómo es Dios, reconocerle como el protagonista de esta historia de la salvación, que Él es el que da el crecimiento a las cosas, el que ofrece al hombre un futuro diferente y nuevo. Sin duda que estas lecturas tienen un fuerte matiz mesiánico y desde el Antiguo Testamento se apunta a reconocer a Cristo. La conclusión es evidente. No es el hombre el que hace crecer o el que edifica, sino Dios. El Señor es el que está actuando en nuestra vida y en nuestra historia de una manera eficaz, aunque se oigan voces que digan lo contrario. La conclusión que sacamos de la lectura de esta palabra de Dios es que hemos de aprender a escuchar a Dios, a escuchar su palabra, y hemos de permitir que entre en lo más hondo de nuestro ser, para que crezca en nosotros en un clima de paciencia, de humildad, de serenidad y que pueda dar fruto. Fijaos concretamente en la segunda parábola del texto del Evangelio. En esa parábola se habla del grano de mostaza. En esta imagen se presenta la desproporción entre la semilla y el desarrollo que alcanza luego. Y es que lo que significa acerca del reino es que el reino de Dios tiene una apariencia y unos principios humildes, pero su desarrollo es sorprendente. Esto nos da pie a entender que todo es cosa de Dios y no nuestra. Si fuera algo humano, seguro que no sería humilde. Por lo tanto, debemos ver la mano de Dios en nuestra vida, y Él no actúa para ser visto, sino de noche, sin que sepamos cómo. Tenemos que seguir caminando, aunque no lo veamos, guiados por la fe. Me hago eco de las palabras del Papa Benedicto XVI en las palabras de convocatoria al año de la fe, que nos decía: no podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta, sino ser como la samaritana, un hombre actual, dejarnos sentir de la necesidad de acercarnos a Dios y de escuchar a Jesús, que nos invita a crecer en Él y a extraer el agua viva que emana de su fuente. Queridos amigos, os propongo abrir los ojos y espabilar los oídos a esta invitación auténtica y renovada, a una conversión hacia el Señor, hacia el único Salvador del mundo. ¡Feliz domingo! Con las palabras del obispo de la diócesis de Cartagena nos marchamos a publicidad. A la vuelta les contaremos todo lo que ha ocurrido en esta diócesis durante esta semana. No se vayan, hasta ahora. El
pasado fin de semana vivimos uno de los días más festivos del calendario litúrgico. El Corpus Christi, una efemérides que saca a la calle a cientos de personas, entre ellos los niños que acaban de tomar su primera comunión. La celebración que tuvo lugar en la Catedral de la capital estuvo presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena. Es una de las noticias que nos ha dejado la actualidad esta semana en nuestra iglesia. Es una importante celebración dentro del calendario litúrgico cristiano. La solemnidad del Corpus Christi congrega cada año a cientos de personas que se dan cita para celebrar la fiesta de la Eucaristía. Para un creyente, dice el concilio, que la Eucaristía es la raíz y el quicio de la vida cristiana. Ahí podemos resumir prácticamente lo que es un cristiano y lo que vive, es decir, el reconocimiento y la alabanza del Padre, el reconocimiento del sacrificio de nuestro Señor que se entrega por nosotros, la adoración con el Santísimo y la caridad. A eso, precisamente, a la caridad, es a lo que invita la Iglesia Católica todos los días del año, pero de forma especial en la solemnidad del Corpus Christi. Al mismo tiempo que adoramos al Señor, pedimos que se ayude también a los más necesitados. Monseñor José Manuel Lorca Planes presidió las celebraciones de este día en Murcia y en Cartagena, aunque en el resto de rincones de la región también se vivió este día de forma especial. La Catedral de Santa María, en la capital murciana, acogió la Eucaristía, a la que asistieron representantes de todas las cofradías de la Semana Santa murciana, órdenes religiosas, miembros de peñas huertanas y también de la corporación municipal. Junto a ellos, importante también la presencia de los niños. Ellos este año han recibido su primera comunión y, como es tradición, encabezaron la procesión que recorrió las principales calles del centro de Murcia. Ni siquiera el calor les hizo perder la ilusión, acompañando a la custodia del Santísimo Sacramento. Entre aplausos, dejaba la catedral y así el cortejo religioso comenzaba su recorrido. Lluvia de pétalos para nuestro Señor sacramentado en cada uno de los 12 altares instalados para la ocasión en una ciudad impregnada de olor a incienso en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Es el instante en el que renuevan su compromiso de fe. Lo hace a través de este gesto. La crismación e imposición de manos de sus padrinos son los momentos centrales de la ceremonia de confirmación. Es el sacramento de la madurez cristiana, que viene a completar la obra del bautismo. A través de él, los fieles reciben al Espíritu Santo y lo acogen en su corazón. La confirmación es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana, que este fin de semana han recibido una decena de personas, y lo han hecho aquí, en el Templo de los Jerónimos. El monasterio de la Universidad Católica fue el escenario de una ceremonia de intensos momentos de oración y emotivos gestos, que han protagonizado una ceremonia de intensa oración, compromiso y renovación de su fe cristiana. Es una de sus señas de identidad. El arte del bordado es para Lorca y los lorquinos algo más que belleza estética. Conforma una tradición, un sentimiento que da sentido a este municipio y a su Semana Santa. Y en ello tiene mucho que ver una de sus cofradías más significativas. El Paso Blanco posee en la actualidad más de 1.500 piezas recogidas aquí en su Museo de Bordados. Mantos, estandartes y casullas que portan sus nazarenos. Un rico patrimonio artístico que les ha valido el ingreso en el Comité Internacional de Museos de la UNESCO. El MUBLA ha ingresado directamente en el quinto, con lo cual estamos hablando de haber ingresado como miembro de pleno derecho de primeras y además como uno de los más importantes dentro de ese elenco. Un reconocimiento que supone para este museo un orgullo, además de una merecida recompensa por más de 2 años de trabajo para alcanzar esta distinción. La propia UNESCO reconoce que son imprescindibles a su vez para entender la historia del mundo, con lo cual es una condición también importante la calidad y la importancia de las colecciones que atesora el propio museo. Requisitos que el bordado del Paso Blanco cumple con rigurosidad. Entre sus piezas, 6 declaradas como bien de interés cultural, como este estandarte de la oración en el huerto. Todas ellas bordadas con gran cariño y delicadeza, esfuerzos que han tenido que intensificar tras los terremotos del 11 de mayo. Que cuando pasas y visitas la capilla y ves cómo están algunos de los pilares que sustentan la cúpula o ves cómo está la cúpula si subes a lo alto del andamio, pues la verdad es que vas preocupándote y terminas por recordar.
Aseguran que tendrá que pasar un año más hasta conseguir recuperar el ritmo que preveían tener cuando los seísmos asolaron gran parte de su patrimonio. Pero sin duda, este reconocimiento artístico convierte al Paso Blanco y a Lorca en una razón más para visitar, contemplar y aprender una tradición histórica colmada de arte. Es momento ahora de abrir nuestra pequeña ventana al mundo para contarles todas las noticias de la Iglesia Universal en los últimos días. Recordaremos la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII y les mostraremos las intenciones del apostolado de la oración para este mes de julio. Detrás de la Basílica de San Pedro, la serenidad y la belleza de los jardines vaticanos ofrecieron un escenario apropiado para reexaminar la encíclica de Juan XXIII, titulada Pacem in Terris. La encíclica está organizada alrededor del tema de la tranquilidad del orden que viene de la ciudad de Dios de San Agustín, por lo que la encíclica examina la paz como 6 tipos diferentes de orden: orden en el universo, orden en el ser humano, orden entre seres humanos, orden entre ciudadanos y sus gobiernos, orden entre los gobiernos y el orden global. Lo que era muy distintivo de la encíclica en 1963 fue el mirar los derechos humanos y la paz en términos de modos de orden. Esa paz es tranquilidad y no es solo un tipo de orden. Durante 5 días, los miembros e invitados de la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales miraron el modo de buscar esa tranquilidad y orden entre los nuevos desafíos de nuestros días. La Academia se esforzó para trabajar hacia la paz mundial. No fue de sorprender que el tema y la encíclica estuvieran unidas desde dentro y fuera de la Iglesia Católica. Diría que lo que me sorprendió sobre el tema moderno y a tono con el pensamiento moderno. Como no católico y alguien que no ha estudiado realmente en el campo académico católico demasiado, podrías tener la impresión que la Iglesia Católica es bastante anticuada, y lo es en muchos sentidos, pero también algo de su pensamiento está bastante actualizado y moderno, por lo que creo que es muy bueno. Creo que una de las posibilidades hacia la paz es que la gente primero piense en lo que está de acuerdo y cómo poder caracterizar los desacuerdos de modo que, por lo menos, esté de acuerdo en que está en desacuerdo. Y mucho de ese trabajo continúa dentro de Wikipedia al intentar encontrar una presentación que, en líneas generales, sea aceptable a la gente que tiene diferentes perspectivas. Estamos buscando el bien común, estamos tratando de buscar una manera en la cual actualicemos la encíclica Pacem in Terris para que las personas que hoy están viendo este fenómeno de globalización puedan entender de qué manera el mensaje de Juan XXIII sigue vigente. Y es un mensaje de la fe y al mismo tiempo la razón, la combinación de ambas, cómo deben ser funcionales en un mundo moderno, cómo debemos buscar el bien común. Y algo que fue muy moderno y sigue siendo moderno de Pacem in Terris es la visión de este concepto de globalización y la necesidad de una gobernanza internacional. Cómo poner la Junta, cómo traer a la Iglesia para mandar el mensaje de que respetando culturas, respetando otros puntos de vista, al mismo tiempo hay un mensaje de verdad en este concepto de fe y religión y este concepto de razón y ciencia. Y la combinación de fe, religión, razón y ciencia puestas juntas es el mensaje de Pacem in Terris. Y es el mensaje de la necesidad de seguir viendo al mundo en un desarrollo del bien común a través de la libertad individual, pero el concepto de la fe como algo central en la solución de los problemas comunes a la humanidad. Y esto fue lo que se esperó en este encuentro, promover la búsqueda global por la serenidad.
El Papa ha solicitado oraciones en este mes de junio para que Cristo, a través de la Eucaristía, esté siempre presente en la vida de los fieles y por los cristianos en Europa. Lo proponen las intenciones del Apostolado de la Oración, iniciativa que siguen unas 50 millones de personas de los 5 continentes para este mes que comienza. La intención general de oración dice así: para que los creyentes sepan reconocer en la Eucaristía la presencia viva del resucitado que les acompaña en la vida cotidiana. Todos los meses, el Papa anima a elevar oraciones por una intención misionera. La de junio es esta: para que los cristianos en Europa redescubran la propia identidad y participen con mayor empeño en el anuncio del Evangelio. Año tras año, cientos de peregrinos caminan por viejos caminos, serpenteando diversos rincones de nuestra huerta, hasta llegar al cerro, a los pies del Cristo de brazos abiertos, donde tiene lugar, llegada la medianoche, la solemne y emotiva Eucaristía concelebrada por varios sacerdotes y con la asistencia de miles de fervorosos ciudadanos. Este año la marcha lleva por lema Monteagudo, camino para la transmisión de la fe. Nuestro equipo de Haciendo Iglesia ha estado con los organizadores. Caminando por 1000 sendas, hasta ti quiero llegar, Cristo de brazos abiertos, remanso de amor y paz. Así comienza el himno al Cristo de Monteagudo, una reflexión que resume el sentir de los cientos de peregrinos que cada año ponen rumbo al corazón de Jesús, en un camino que les une en un solo corazón, el de su Cristo de los brazos abiertos. Este año lo harán el próximo 15 de junio, a partir de las 9 de la noche, desde la iglesia de Santo Domingo de la capital, momento para el que ya está todo preparado. Siempre hay, en cada marcha, hay un lema que se elige, y en este año se elige el lema Monteagudo, camino para la transmisión de la fe, que es, teniendo en cuenta que este año la iglesia tiene previsto un sínodo con motivo del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, y es el sínodo para la nueva evangelización y la transmisión de las nuevas formas para transmitir la fe, dada la inquietud existente de cómo transmitirla a las nuevas generaciones, tan problemática y tan difícil. Pero bueno, es un tema que candente en la Iglesia, y que, bueno, pues, por ese motivo se elige este año este lema. Y esa nueva evangelización será el guión de las 5 meditaciones que tienen lugar durante estos 6 kilómetros de oración en familia, la que forman los devotos del corazón de Jesús. Uno de los más fieles es Alfonso. Lleva peregrinando a Monteagudo gran parte de su vida e incluso llegó a ser coordinador de la marcha durante varios años en esta última etapa. Fue en el año 1990 cuando se reinició la peregrinación tal y como hoy se conoce, pero esta imagen, que despierta gran fervor, data de 1951. Y estaba también otro jesuita murciano, por cierto, que era el padre Sevilla, Mariano Sevilla, cuyo padre, ya estando en activo, fue el que impulsó la creación de este segundo Cristo, cuyo Cristo esculpió el hijo del primer escultor. Este se llama Nicolás Martínez, y también fue un acontecimiento enorme. Ha pasado más de medio siglo desde entonces. Tras varios años de parón, en los años 90 vuelve a retomarse la que hoy es una tradición. El Cristo de Monteagudo es ya un símbolo para los murcianos, y esta marcha el acto que cada año une a los fieles en un mismo corazón. Llegamos a la recta final de nuestro programa. Abrimos el capítulo de cine de hoy con la historia de Martín de Porres, más conocido como Fray Escoba, un niño que por su mestizaje y su carácter bondadoso provoca las burlas de sus compañeros de escuela, en la que sufre muchas humillaciones. Pero todos estos insultos, lejos de despertar su odio, engrandece sus virtudes. Dios elige a este pobre fraile para que obre prodigios siempre en ayuda de los demás, de forma que tras su muerte dejó tras de sí una estela de santidad. Una película que tuvo en su época gran repercusión a nivel popular y que hoy analizamos de la mano de nuestro crítico José María Sesé. Librería San Pablo patrocina esta sección. Vamos a hablar hoy de una de las biografías cinematográficas más interesantes de la historia del cine español. Se trata de la película Fray Escoba, que trata
fundamentalmente es un biopic, una biografía de un santo, del famoso San Martín de Porres. San Martín de Porres es difícil encontrarlo en España tanto como en toda Latinoamérica, aunque se encuentra en muchísimas iglesias y hay muchísima devoción en España. Mi madre mismo tenía una gran devoción a este santo negrito, como decía ella. Pero realmente en América es un auténtico bombazo, sobre todo en el Perú, es prácticamente, no creo que haya muchos santos que tengan un equipo de fútbol en primera división, una universidad con su nombre, un barrio de Lima entero, y por lo tanto es un personaje no solo muy querido, sino muy entrañable en toda la sociedad peruana y prácticamente en toda la sociedad hispanoamericana. Por lo tanto, llevarlo al cine era todo un desafío y además llevarlo con esas características que necesitaba el personaje. La película es una película de Ramón Torrado, un director de cine español que se hizo famoso con Botón de Ancla, una película sobre unos cuantos marineros y que sabe centrar como muy pocos esa sencillez que tiene el personaje y que tiene toda la historia de San Martín de Porres. Para conseguir ello era muy necesario hacerse con un actor que reflejara muy bien al santo. Para eso hacía falta un actor de color y hacía falta un actor que dominara el castellano. Se consiguió para ello a René Muñoz, un actor cubano que era su primera película, había hecho un papelillo de joven, pero con 22, 23 años era su primera película protagonista y la verdad es que su actuación es sensacional. Mezcla un acento coiné, digamos, que no acaba de ser ni peruano, ni cubano, ni mexicano, ni español, pero que de alguna manera le da el tono preciso al personaje. A su lado Juan Calvo Domenech, un actor buenísimo, secundario español de lujo, que fue su última película, murió al año siguiente, y que ya tenía experiencia de hacer de fraile durante otras películas, porque fue el famoso Fray Papilla en Marcelino Pan y Vino. Aquí hace de Fray Barragán, que es un complemento esencial en el convento con San Martín de Porres. El guión, la verdad es que es un guión francamente buenísimo. Jaime Herranz recogió todos los datos que pudo de la historia de Fray Martín, que aquí en España fue conocido como Fray Escoba, precisamente por su humildad, porque solía utilizar mucho ese instrumento de barrer, porque hacía los trabajos más, digamos, más humildes del monasterio. Es verdad que este título también le ha restado protagonismo en Sudamérica, porque allí no es conocido con ese nombre, aunque fue el nombre que le conocieron durante el virreinato, y ahora actualmente solo San Martín de Porres. Bien, Jaime Herranz recoge todo, incluso esa célebre anécdota que recoge también Ricardo Palma en Tradiciones Peruanas y que es una de las escenas más simpáticas de la película, que es la escena de los ratones, que les combina San Martín a salir de la cocina e irse al campo y que él les alimentará, pero que no se coman la comida de los frailes. Desde esa escena, cualquiera de toda la película está llena de una sencillez, de una naturalidad, de una verdadera mansedumbre, que de alguna manera tiene que ver muchísimo con el personaje. Si hacer buen cine es adecuar la manera de rodar a lo que se rueda, en este caso hay que decir que efectivamente, si Fray Martín de Porres era sencillo, humilde, lleno de mansedumbre y de paz, la película transmite todo eso. Incluso la sencillez en los decorados, porque ni siquiera está rodado en un monasterio muy grande, como es realmente, he paseado por él varias veces, el monasterio de Santo Domingo del Rosario de Lima, donde estaba Fray Martín. Tiene la oportunidad de estar también en su tumba y en la pequeña capilla que hay ahora donde estaba su celda, porque realmente por un terremoto del siglo XVIII se perdió. Bien, de hecho la historia está bien narrada de una manera convincente, de una manera lenta pero tranquila pero segura, va desarrollándose poco a poco, con algunos errores históricos, como por ejemplo que empieza en el año 1580, el propio San Martín de Porres nació el 79, con lo cual tendría un año y en la película aparece con 11 o así, pero sin embargo va desarrollando todo lo demás bastante bien y con unas ciertas caracterizaciones muy bien hechas. Con lo cual la película no solo se centra en él, sino en todo ese ambiente del monasterio, del convento dominico, que va
reflejando el espíritu de Fray Martín con la traída de cantidad de enfermos, la traída de cantidad de niños, de gente necesitada. Él ahora está declarado patrono de los pobres, y en esa labor tan impresionante que fue la que le admiró a Juan XXIII, que el año 1962, un año después de que esta película se rodara, le canonizó. Fue Juan XXIII, precisamente en el siglo pasado, el que ya adoptó el nombre de San Martín de Porres y no el Beato Martín de Porres. San Martín de Porres es mulato, en la película aparece muy negro porque así lo fue. De hecho, su padre, él era hijo de un funcionario español llamado Juan de Porres y de una negra ya muy españolizada que se llamaba Ana Velázquez, y por lo tanto era mulato, pero un mulato muy tendiendo a lo negro, como ahora mismo ocurre con el presidente de los Estados Unidos, que es hijo de una madre blanca, Obama. En cambio, su hermana, la otra hija que tuvieron ambos, era más blanca y pasó, incluso en Guayaquil, que su padre lo reclama, aparece también en la película, pasó por una señorita y consiguió avanzar en sociedad, mientras que el propio Martín volvió a Lima, y en Lima es donde comienza toda su vida ya como fraile dominico. Entró en el convento en 1591 y se hace ya totalmente dominico en 1606. Él duró 60 años, murió con 60 años en el año 1639, y la película narra poco a poco toda y cada una de sus milagros en vida, que los tiene bastantes, y de su relación con los demás. De hecho, aparece Santa Rosa de Lima, porque en esos momentos se encontraban todos estos que citaba antes por las calles de Lima. Santa Rosa de Lima era terciaria dominica y también se cruza en un momento de la película. Yo creo que si hay que resumir la película con una frase, habría que decir que, como es una película humilde y sencillamente que no va más allá de un intento de reflejar muy bien la vida del santo, una frase del propio San Martín de Porres le viene muy bien a la película. Dice: qué bueno es ser poco para no tener que responder de mucho. La película no intenta ser una impresionante película de efectos especiales, sino más bien una película profunda que analiza perfectamente el mundo en el que se movió Fray Martín. Entre todo esto que estoy diciendo es muy claro, por ejemplo, los efectos especiales. Solamente hay uno, y es al final, cuando Fray Martín muere, que todo el mundo está rezando. Asistió en realidad incluso hasta el virrey al lado de la puerta, y sale de esa puerta, que está todo el mundo rezando, como un fantasma en blanco, con el hábito blanco en vez con el hábito completo de los dominicos, y como una superposición absolutamente bien sencilla, que tiene muy poco de grandes efectos especiales. Se queda mirando a Fray Barragán y le dice: nos veremos para toda la eternidad, y recoge del suelo esa escoba que da nombre a la película, Fray Escoba. Con lo cual, ese final resume también todo lo que vengo diciendo, de sencillez, de mansedumbre, de piedad, porque era un hombre tremendamente piadoso, con una fe impresionante en la Virgen y en la figura de Cristo en la Eucaristía. Y además la traigo a colación porque fue la última película que vi con mis padres, ambos sentados en el sofá conmigo en esta Semana Santa. Y ahora que están los dos ingresados con un cáncer distinto cada uno de ellos, pero luchando ahí por superarlo, y mi padre bastante grave, se lo dedico a ellos porque de ellos recibí la fe, la misma fe que recibe Fray Martín de Porres de su madre. Librería San Pablo patrocina esta sección. Es momento de que ustedes sean los protagonistas, por eso les invitamos a que nos envíen sus eventos a la siguiente dirección de correo: haciendoiglesia@populartvmurcia.com. Nosotros nos encargamos de darle publicidad en nuestra agenda semanal. Hoy les ofrecemos algunos de los acontecimientos que tendrán lugar la próxima semana. El viernes 15 de junio, misa del obispo de la diócesis de Cartagena con las salesianas del Corazón de Jesús. Será en Alcantarilla a las 12 de la mañana. Y también el viernes 15 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, tendrá lugar la 22ª marcha diocesana a Monteagudo. La salida será desde la iglesia de Santo Domingo a las 9 de la noche. Ya a las 11 en Monteagudo habrá una misa presidida por el obispo de la diócesis. El sábado 16 de junio, en la Casa de Ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe, hay prevista una vigilia de oración al Sagrado Corazón de Jesús. El domingo 17 de junio, confirmaciones en la parroquia de Baños y Mendigo. Serán a las 12 de la mañana.
Del viernes 22 de junio al sábado 23 tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad San José el Coto d'Orda de Cartagena la convivencia llamada El Origen, organizada por el grupo Yucat de Cartagena con el fin de clausurar el primer curso de este grupo de jóvenes y recordar lo acontecido desde la JMJ hasta hoy. Y sigue abierto el plazo de inscripción a la peregrinación a Fátima, que tendrá lugar del 22 al 25 de junio, organizado por la Unión Lumen Day. Para informarse pueden llamar a los teléfonos 968 29 14 62 o 603 82 35 55 o visitar la página web www.lumenday.org. Y hasta aquí nuestras historias por hoy. Nuestro tiempo se ha agotado y tenemos que poner el punto y final a este programa en el que hemos querido acercarles la importancia de la oración y la adoración eucarística, así como otras noticias de actualidad. Recuerden que pueden seguir informados a través de la cadena COPE con nuestros compañeros Cristina Abad y Antonio Castaño en El Espejo de la Iglesia. Nosotros nos vamos, no sin antes felicitar a todos los Antonios en el día de su onomástica. Les dejamos con el vídeo que Alejandro Toledo ha realizado para Cáritas, todo un homenaje a la labor de tantos voluntarios de esta institución. Volvemos el próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Muchas familias han perdido la esperanza. Entre todos se la podemos devolver. Ayúdanos a ayudar. Cáritas.